Vamos a hablar con alguien que sabe mucho de política internacional, una gran analista, gran amiga también, sobre todos los temas de la agenda internacional que hoy también involucran a la Argentina de Javier Milei, ¿no? Al gobierno de Javier Milei. Vamos a tomar contacto con Belén Chapur. ¿Qué tal, Belén? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Mariano? Buen día. Muy buen Un día, qué placer. gusto verte y bueno, verte también a través de nuestro Zoom. Belén, ayer hubo una votación importantísima, la veníamos comentando en la apertura del programa, en las Naciones Unidas, en donde finalmente ganó por 93 votos contra 78 abstenciones y 8 votos en contra la postura dura con Rusia, con Vladimir Putin, instando a retirar las tropas y recomendando la integridad territorial de Ucrania y defendiendo a Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, de la invasión rusa, condenando esa invasión. Y finalmente Javier Milei fue atrás del voto de Donald Trump, que pedía que termine la guerra, pero sin condenar a Rusia, ¿no? En una alianza tácita o explícita que tiene Trump con Rusia. ¿Nos explicas un poco cómo es todo este mapa internacional? Bueno, es muy interesante, Mariano, ver cómo votaron los países, porque Ujú. todos los países que tienen gran influencia de Rusia votaron en contra en Naciones Unidas de la medida, entre los cuales estuvieron Israel, Estados Unidos, Mali, y sin embargo China, que siempre avaló y lo llamó operaciones militares, nunca lo llamó guerra, Xi Jinping, votó absteniéndose, no hizo un voto en contra, votó exactamente igual que Argentina. Ujú. Y después, bueno, los 90 y pico de países que votaron, que mayormente, obviamente, todos los europeos y todos los que temen que Rusia vaya más allá de las fronteras que haya empezado por Ucrania, pero que después vaya más allá de Ucrania. La realidad de este nuevo mundo multipolar que se plantea es claramente una alianza que Estados Unidos quiere hacer con Rusia, porque su mayor enemigo es China. ¿Y por qué es su mayor enemigo? Porque comercialmente China es la segunda superpotencia del mundo y está a pasos de Estados Unidos. Entonces, cuando vos ves que se acercan y cuando ves que claramente tienen un enemigo como China, que es el más importante, evidentemente Estados Unidos está tratando de hacer una alianza con Rusia. Como vimos, se juntaron Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, con Marco Rubio, el secretario de Estado americano, y fíjate el país que eligieron, qué interesante, Riad, que es Arabia Saudita, la capital de Arabia Saudita, que es quien tenía que firmar el pacto, el acuerdo con Israel, es uno de Ujú. los países árabes más importantes que quedaba firmar el pacto con Israel, y que ahí es donde se produce el desastre que hizo Hamas el 7 de octubre y la barbaridad y el salvajismo de lo que pasó. Y te Entonces, pregunto, cuando vos... Sí. no, pregunto, ¿para Rusia, China es un enemigo también? ¿Es un enemigo a vencer o es una amenaza a China para Rusia también? No, ese es el problema. Ese es Ajá. el problema. Que los tres líderes hoy, sobre todo los más inteligentes del mundo, para mí, esto es una opinión propia, son Putin y Xi Jinping, sobre todo Xi Jinping. Ellos ya tienen un acuerdo que no va a volver nunca atrás, porque ellos tienen una zona común con intereses comunes y además Rusia está atado hoy de pies y manos económicamente a China. Rusia Mm. está con inflación debido a todas las sanciones que aplicó Estados Unidos. Ahora, Putin necesita que Estados Unidos le saque las sanciones para empezar a prosperar económicamente. Entonces, a ver, claramente Putin y Trump son amigos. Y Ujú. acá el gobierno este de Trump dura 4 años. Hay que ver después qué pasa y cuál va a ser la postura. Pero la realidad es que Trump va a hacer todo lo posible para llegar a un acuerdo con Rusia y para eliminarle las sanciones. Y eso claramente para todos los que vimos la entrevista de Tucker Carlson con Putin, que duró 2 horas, y para ponerlos en auto, Tucker Carlson es como un íntimo amigo de Trump, trumpista de la primera hora, Ujú. que es como un vocero. O sea, es un periodista que lo sacaron de Fox News porque fue una de las voces defensoras de que había habido, digamos, de que la votación del 2020 era fraudulenta. Entonces terminó afuera, y de hecho terminó afuera de Fox porque había, digamos, había texteado y le descubrieron todos los textos de que en realidad la votación
había sido legal, que no había ningún fraude, pero que estaban proporcionando esa información de que había sido fraude, que era como un fake news. Pero bueno, la realidad es que nada cambió con él y para los que vimos las 2 horas de entrevista, claramente era un mensaje de Putin diciendo que él había advertido que él iba a entrar a Ucrania si Ucrania quería entrar a la OTAN y que por otro lado, esas repúblicas que Rusia había declarado como autónomas en la zona del Donbass, que ya tenían población rusa, si Ucrania seguía amenazando de entrar a la OTAN, que Rusia no iba a permitir que hubiera otro miembro más, sobre todo con una llanura y con entrada directa a Rusia. Y Trump avala esto, por eso es que vota en contra. O sea, hay que pensar que hoy tenemos un presidente en Estados Unidos que no solo es pro-Rusia, sino que avala la invasión de Putin a Claro, Ucrania. esta es la noticia, este es digamos, el cambio radical. Y te quería compartir esta reflexión, porque Estados Unidos se ha caracterizado por ser un país en donde cambian los presidentes, pero las políticas de Estado más importantes permanecen, perduran, ¿no? Estén los republicanos, los demócratas, sobre todo en cuanto a política exterior. En este caso se está dando yo no lo vi tantas veces en Estados Unidos esto, que se dé que de un gobierno a otro pasa como en Argentina. Salió un gobierno progre y entra un gobierno más conservador y cambia radicalmente un aspecto tan importante de la política exterior porque Estados Unidos había sido uno de los principales sostenes de Ucrania y le había dado muchos recursos. Algo que Trump también quiere eliminar, ¿no? Los recursos que le está dando o que le estaba dando a Zelensky para la guerra. Sí, Mariano, pero hay que hacer una salvedad. El Ujú, Partido Republicano en Estados Unidos ya no es más el Partido Republicano. El Partido ujú. Republicano hoy se convirtió en MAGA, es el partido de Trump. Todos los republicanos que no piensan igual que Trump quedaron afuera del Partido Mira, Republicano. De claro. hecho, o se retiraron, como hizo Mitch McConnell hace poco, que igual tenía una edad avanzada, pero dijo que no se presentaba de vuelta, como tantos otros, como Flake, pero, digamos, hay muchos otros que se retiraron porque si no tenían el apoyo de Trump y eran antitrampistas, la gente no los iba a votar tampoco. Ujú. Entonces, hoy Trump cooptó el Partido Republicano, que Y ya vo- no es más el partido tradicional republicano. De hecho, el partido tradicional republicano era de los billonarios, de los trabajadores, digamos, y ahora invirtió. Ahora, el Partido Demócrata es el que lo apoyan los billonarios, el Silicon Valley, que ahora, como vimos, igual mutó, porque lo vimos a Jeff Bezos, a Mark Zuckerberg en la asunción de Trump. Así que también, digamos, los intereses, o sea, en política hay intereses, no hay amigos ni no, enemigos, claro, eso tiene que claro. estar clarísimo. Ujú. Hay intereses, entonces nadie se mantiene en una línea. Todos van al lugar donde les conviene y cambian al mejor estilo Y, Borocotó, al mejor postor. Eso es y, una realidad también, o sea, no y, tenemos que ser más ingenuos de pensar que tienen o una línea u otra. claro, Y de y hecho qué crees? basta con ver, y discúlpame esto, Mariano, pues es Sí, importantísimo, basta con ver cuando Trump puso las tarifas a China y hizo todo el contra y lo mostró como el enemigo, como que el virus había venido de Wuhan, lo cual es cierto, lo del laboratorio virológico, o sea, todo eso es cierto, pero lo vilificó y la realidad es que en ese momento, cuando se abrieron las fronteras en China, después de la pandemia, los primeros en llegar a tener reuniones con Xi Jinping fueron Mark Zuckerberg, Bill Gates, Jeff Bezos. Entonces es como que los intereses son los que predominan y lo económico, el interés económico es el del mundo hoy. y qué crees que va a pasar después de esta resolución de las Naciones Unidas, en donde Europa y el conjunto de naciones que había apoyado a Zelensky termina ganando la votación? ¿Esto puede influir en el final de la guerra? ¿Puede dar comienzo a otra etapa? ¿O vos crees que sigue todo igual? Porque no ganó No, no, yo finalmente la creo que, postura. yo creo que Estados Unidos va a definir. De hecho, Estados Unidos ahora le dijo a Ucrania que quería quedarse con todos los minerales Ujú. digamos, gas, petróleo y todo lo que tuviera Ucrania en pago por, digamos, 500 billones, lo cual es una locura, porque le dio un 20% de eso a Estados Unidos durante el gobierno de Biden en ayuda militar. O Ujú. sea que digamos, Trump va por todo, digamos, con las tarifas, con todas las amenazas para después negociar y quedarse. Y Ucrania no tiene mucha salida, porque Ucrania sin el apoyo de Estados Unidos no puede sostenerse contra Rusia. Y por otro lado, yo siempre sostuve, hay un libro de Tim Marshall muy interesante que habla de geopolítica,
y donde él claramente, ya en el 2014, cuando Rusia toma Crimea, él dice que Rusia quiere toda la zona del Donbass, porque si vos ves la línea desde Rusia, zona del Donbass, Crimea, tienen salida a aguas cálidas, que es lo que Rusia no tiene. Ujú. Entonces, yo creo, y además hay que pensar que en toda la población, en Donetsk y todo donde está hoy, donde están las tropas rusas, era una mayoría de población rusa. O sea que si vos hicieras un plebiscito en esas zonas, va a ganar para que se quieran, van a querer ser parte de Rusia. Entonces yo creo que la guerra esta va a terminar con que Rusia se va a quedar con el Donbass, Ucrania se va a quedar con el resto de Ucrania, seguramente le van a permitir a Ucrania entrar a la Unión Europea, no a la OTAN. O sea, bajo ningún punto de vista van a dejar que Ucrania entre a la OTAN. O Ujú. sea, eso es, pero Que es muy seguramente es el gran pedido de Ucrania, ¿no? En este momento entrar a la OTAN y Zelensky es dijo que no hay que... ninguna, no hay ninguna posibilidad y Ujú, ese es el gran error de Zelensky. O sea, ujú, desde mi opinión, haber querido entrar a la OTAN es lo que hizo que Ucrania terminara en una guerra. ujú. La verdad, o sea, creo que fue un grave error porque si bien, digamos, Rusia ha tenido bajas militares, ha tenido el tema de sanciones económicas y grandes pérdidas, el verdadero perdedor ha sido Ucrania, porque Claro, Ucrania está destruida. claro. Eso te iba a preguntar. Finalmente, después de tanto conflicto bélico, 3 años ya de la invasión rusa, ¿vos crees que ya la guerra la perdió Ucrania? Para mí la guerra la perdió Ucrania, o sea, la guerra no la perdió antes Ujú, porque estuvo apoyado por Europa y por Estados Unidos, o sea, claro, Biden se cansó de mandar dinero, pero también hay que pensar, cuando vos pensás que Estados Unidos manda dinero, Estados Unidos necesita la aprobación del Congreso para mandar dinero, o sea que claro. todas las partidas que fueron necesariamente fueron aprobadas por el Congreso, tanto por el Senado como por la House, o sea, los diputados, lo que vendría a ser nuestros diputados. Ujú, Entonces, es como que ahora con este cambio de gobierno, obviamente que Trump lo que hace es apretar a todos. Ahora, bien. ¿cuáles son los intereses verdaderos de Trump? ¿Quiénes son los enemigos de Trump y de los americanos y de la mayoría que los votó a Trump? Hay dos claramente, que son China e Irán. Ujú. China por el tema vuelvo a decirte, de que le está pisando los Una talones, aunque guerra todavía está comercial, lejos, claro. en la guerra comercial. Ahora, si vos pensás, Mariano, vos decís, está bien, China le puso tarifas, Estados Unidos le puso tarifas a China. Tarifman Ahora, le si vos dicen. ves cuáles fueron las consecuencias en el primer periodo, si Ujú, vos ves cuáles fueron las consecuencias para China, ninguna. China aumentó su manufactura desde ese entonces ahora, tenía el 27% de la manufactura del mundo y hoy está en el 30%. Y tampoco afectó en el comercio bilateral con Estados Unidos, porque sigue teniendo un superávit comercial con Estados Unidos enorme. claro, claro. Entonces, si vos vas a los efectos de qué producen las tarifas, no produjeron nada, no produjeron ningún efecto. Y para trasladar las fábricas, la manufactura que hoy está en China, fuera de China, lleva un larguísimo tiempo, no es de un día para el otro. Ujú. Con lo cual a China le sigue dando una ventaja cualitativa porque sigue siendo la fábrica del mundo y lo va a seguir siendo por un largo tiempo. Y ahora, si me preguntas a mí, ¿quiénes son los más perjudicados en este nuevo mundo? Europa, definitivamente. Ujú. Europa quedó en el medio de la nada, a Europa se la destruyó la industrialización europea, Alemania que era una potencia, se le destruyó la industria por todos los productos chinos, la mayoría de las automotrices hoy son chinas, o sea, están en manos chinas. China tiene un gran porcentaje en todas, en Volkswagen, en Mercedes, entonces, cuando vos mirás los números no mienten. Ujú. Belén, es un lujo estar hablando con vos. En ese contexto, entonces, me pregunto, ¿no? La vuelta o la voltereta de Javier Milei, que venía apoyando la postura antigua de Estados Unidos, la postura de Europa, y venía apoyando a Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, y ahora va atrás de Trump. ¿Quiere decir que Milei gana con este cambio de postura? ¿Se pone del lado del ganador y no del lado del que va a ser el perdedor, según vos? A ver, Milei claramente, Argentina necesita plata. Si a Ujú. Argentina no vienen inversiones y si el Fondo Monetario no le da el préstamo, se termina el gobierno. Y eso Milei lo sabe claramente. Ahora, ¿quién?
es el que puede cambiar el destino de Argentina, Estados Unidos, porque con los demás ya el comercio está, con China el comercio está, con todos. Ahora, si vos ves de los países latinoamericanos, ¿quién es el más desfavorecido en comercio con Estados Unidos? Es Argentina. Uruguay, que es un país chiquito, con 3,5 millones de habitantes, tiene más comercio casi que Argentina con Estados Unidos. Ujú. Y también otra cosa importante, todos los países latinoamericanos, que estamos en el mismo hemisferio, todos tenemos déficit en la balanza comercial con Estados Unidos. Estados Unidos tiene superávit con todos nosotros. Y si vos ves la inversión directa de Estados Unidos en Argentina, son 12 billones de dólares frente a 81 billones de dólares que Estados Unidos invierte en Brasil. Así que nosotros necesariamente necesitamos que Trump dé el visto bueno para que haya mayor inversión directa en Argentina de americanos y como tiene el 20% del voto en el Fondo Monetario, que ayude a que el fondo diga, bueno, finalmente sí, esa plata va a Argentina. Entonces, por eso Milei vota de la manera que vota. ¿Y vos crees que Vuelvo a decir, estamos, en política no hay amigos, ni enemigos, claro, hay intereses. vos crees que finalmente Estados Unidos va a liberar el desembolso del Fondo Monetario que se está gestionando? Yo creo que sí, yo creo que hay altas posibilidades de que sí, porque Ujú. Estados Unidos también sabe, a ver, en este momento el niño mimado del mundo, así como lo fue Bukele en un momento, hoy es Milei. Hoy Milei se transformó en la voz de la extrema derecha, de que es para donde va virando el mundo. Si vos ves el candidato Merz que acaba de ganar en Alemania, es de centro derecha. Y el 20% de los votos en Alemania se los llevó un partido de ultraderecha, que Ujú. hace 2 años tenía la mitad de los votos. Neonazi Entonces, cuando vos, o exacto, defensor de los nazis, ¿no? exacto, pero así como el mundo viró en un momento hacia la izquierda, hoy definitivamente está virando hacia la derecha. Ujú. Y Milei captó eso muy bien y se transformó en la voz, se transformó en la voz en Davos, en Europa, fue tapa en The Economist, fue tapa en todos lados. ¿El caso Es muy Libra, el caso mm. Libra le puede jugar en contra a Milei o vos crees que no le hace daño? No, yo creo que el caso Libra, sinceramente, Mariano ya pasó, ya fue, no sé si va a quedar, o sea, fue como un minuto de, y después todo se tapa. Y la verdad que yo me puse a pensar mucho, no es cierto, porque lo habíamos hablado, y a ver, tenemos en Estados Unidos un presidente que tenía 92 causas. Ponele que algunas hayan sido inventadas. La de Stormy Daniels no fue inventada. Y sin Ujú. embargo, hoy es presidente de Estados Unidos. O sea, hoy en Estados Unidos hay un presidente que le pagó a una prostituta estando casado para tener silencio y volvió a ser presidente. O sea, antes hubiese volado y no hubiese tenido más chance política. Hoy los valores cambiaron y para peor en el mundo. Entonces, Ujú. realmente los líderes, si vos mirás a los líderes del mundo, es como que, bueno, es un reflejo de las sociedades. Y ya a la gente no le importa, a la gente le importa el bolsillo, no le importan los valores en cuanto al resto. Excelente. Belén, un lujazo tenerte aquí en unas cuantas verdades y charlar con vos y que nos hayas repasado todos los temas de la agenda internacional. Te mando un beso enorme. Muchísimas gracias, Mariano, a ustedes por la invitación. Ahí estamos, ¿eh? Belén Chapur es analista internacional, especialista en todo lo que tiene que ver con, bueno, la agenda norteamericana. Estados Unidos, vivió años en Estados Unidos y además también en otros países, ¿eh? Así que pasaba por acá por unas cuantas verdades, explicándonos lo que pasa en el mundo, lo que pasó en las Naciones Unidas y el futuro, del conflicto entre Ucrania y Rusia.